Pues hoy es día de estudio bíblico. Nosotros estamos estudiando el libro de San Juan. Lo estamos haciendo sistemáticamente, que lo que significa es que estamos, ¿verdad? Capítulo por capítulo. Pero sí, estamos aquí en el capítulo 8, así que hemos venido viendo la forma en que Jesús enseñaba al pueblo y específicamente cómo confrontaba la religiosidad de los escribas y los fariseos, ¿verdad? Que eran la ley o los que estaban sobre la ley y los que velaban porque se cumpliera y eran los que eran responsables de enseñarla al pueblo. Así que la historia de la palabra nos cuenta de cómo Jesús vino con la intención de revelar al Padre, ¿verdad? De que el pueblo y la humanidad pudieran conocer quién era Dios realmente, porque a esas alturas de la historia, cuando Jesucristo vino a la tierra, el pueblo estaba bien desenfocado de qué era Dios, de cuáles eran sus mandamientos y de cómo había que vivir delante de Él. No conocían a Dios como Padre porque se habían alejado de Dios y su relación era más con la religión judía que con el Dios que ellos decían de su religión. Así que hemos visto cómo Cristo ha ido haciendo milagros, prodigios y a la vez trayendo enseñanza y ejemplos de lo que era tener comunión con el Padre y ser hijo de Dios. Así que a través de las obras del Espíritu Santo en Él, Cristo ha venido estableciendo la enseñanza para el nuevo pacto que Él iba a implementar, ¿verdad? Una vez cumpliera la encomienda del Padre. Jesucristo dijo, yo no vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. Así que mientras Él estaba en su etapa de hombre humano, Él hizo lo que demandaba la ley, cumplir cada uno de sus mandamientos, así que pudo trabajar en el compromiso que tenía con el Padre de salvar la humanidad, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero una vez que eso cumplió, cuando expiró dijo, consumado es, ¿verdad? Quiere decir que la obra que Él vino a hacer se había completado y de ahí en adelante, Pablo explica que el testamento se abre una vez que el testador muere, ¿verdad? Porque no se puede abrir un testamento hasta que no se muera el que lo mandó a escribir. Por lo tanto, cuando Cristo muere, entonces se abre espacio para que el nuevo pacto en su sangre comience. Por lo tanto, una vez que eso es así, el velo del templo se rasga y tenemos acceso al nuevo pacto en la sangre de Cristo. Así que hemos venido viendo cómo Cristo fue enseñando mientras vivía y cumplía la ley, iba poniendo las bases para que ese nuevo pacto fuera de bendición para el pueblo y no solamente para el pueblo judío, porque la intención de Dios era salvar al mundo a través de la obra, muerte, sacrificio y resurrección de Cristo. Así que estamos aprendiendo con un poco más de detalle lo que Él ha estado haciendo, cómo aplica la ley de Dios, cómo ejemplifica la ley y la forma de relacionarse correctamente con Dios y cómo se enfrenta a la oposición de aquellos que habían dejado de servir a Dios para servir una religión de hombres. Por lo tanto, nosotros hoy estamos predicando al Cristo que vino a redimir el mundo. Y su palabra es la que nos arroja luz sobre eso. Así que ya a la altura del capítulo 8, Jesús ha hecho muchos milagros, muchos prodigios, ha traído muchas enseñanzas, pero también ya tiene gente a favor y gente en contra, ¿verdad? Porque al principio todo el mundo venía y más si habían panes y peces de gratis, pero cuando la palabra comenzó a confrontar la condición del pueblo y de los líderes religiosos, pues entonces la gente empezó a decir, espérate, tal vez no es tan fácil, no es tan cómodo, no es tan seguro seguir a este Jesús. Así que estamos viendo ya cómo las cosas se están tornando
hostiles para la enseñanza de Cristo, pero que también van abriendo el camino y el espacio para que se llegue a cumplir la obra que Él vino a hacer por nosotros. Así que vamos a comenzar a leer el capítulo 8. Y este capítulo empieza con una historia que realmente es bastante conocida. Y queremos, ¿verdad?, que el Señor ministre a nuestras vidas y que podamos aprender de lo que Dios quiere decirnos. Así que dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Capítulo 8 del libro de San Juan. Pero Jesús se dirigió al monte de los Olivos y al día siguiente, al amanecer, volvió al templo. La gente se le acercó y él se sentó y comenzó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer a la que habían sorprendido cometiendo adulterio. La pusieron en medio de los presentes y dijeron a Jesús: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de cometer adulterio. En la ley de Moisés nos ordenó que se matara a pedrada a esta clase de mujer. ¿Tú qué dices? Ellos preguntaron esto para ponerle a prueba y tener así de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y comenzó así a escribir en la tierra con el dedo. Luego, como seguían preguntándole, se enderezó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Y esta frase que dijo Jesús se ha hecho bastante popular porque la gente la usa para muchas cosas, ¿verdad? Muchas veces en el sentido incorrecto de la frase. Porque cuando Cristo la trae, Cristo hace una confrontación a la mente y al corazón de aquellos que estaban acusando a la mujer que no era para hacer justicia, era para condenarla, porque eso era lo que la ley decía, ¿verdad? Así que no había en su mente ni en su corazón una intención de rehabilitación, ni de ver si ella se arrepiente y el marido la perdona. No. Era condena. Porque la ley dice que fuera el que se encontrara en este acto muriera irremisiblemente. Así que ellos llegaron donde Jesús con piedras en las manos. Imagínense usted si ya el juicio estaba hecho. Ahí no había break. Y es precisamente por la situación en la que los líderes religiosos llegaron a caer. La palabra de Dios fue dada, los 10 mandamientos a través de Moisés, ¿verdad? En el monte. El pueblo estaba pereciendo y viviendo una vida mala, con consecuencias que muchos no entendían de dónde venían porque no había ley. Así que cuando Dios da la ley, le enseña a la gente lo que es el pecado, y como la paga del pecado es muerte, la gente entonces pudo ver y decir: oh, espérate, si es que esto es pecado, y como es pecado, pues lo que me está produciendo es la muerte, ¿verdad? Resulta que como la ley tenía exigencias de cumplir cada uno de los mandamientos, para un hombre en su estado natural, físico y humano, es bien difícil de cumplirlo. Porque la simiente del pecado es una condición espiritual que trata más con el interior del hombre que con el exterior. Lo que nosotros vemos por fuera es el resultado de lo que hay adentro del ser humano. Adentro de su corazón. Se me perdió el pinche. Aquí está. Así que Jesús está trayendo la atención de aquella gente que solo está viendo el acto físico, tratando de enfocarlos en algo que es más importante, que es la condición del corazón. Jesús está en una posición
en la que definitivamente ellos hicieron una pregunta como esta para tentarlo, porque ellos están buscando ya a estas alturas la forma de acusar a Cristo de muerte, porque lo quieren matar, quieren eliminarlo. Porque todo aquel que levanta la voz para confrontar el pecado, tratan de silenciarlo o de eliminarlo, ¿verdad? En estos últimos años que nosotros estamos viviendo en la tierra, pues eso se ha convertido en el pan nuestro de cada día. Se supone que nosotros vivimos en una sociedad civilizada en la que todo el mundo tiene derecho de hablar. Se supone que hay libertad de expresión, ¿verdad? Y que vivimos en un país libre, por lo menos en esta área del mundo y específicamente nosotros que somos parte de Estados Unidos, donde ese derecho se supone que se protege. Pero usted ve donde quiera la censura de todo lo que tenga que ver con Jesús, con la iglesia, con la Biblia, con todo lo que tiene que ver con el Evangelio. Hay miles de religiones en el mundo y todo el mundo habla libremente de lo que cree, hasta que llega un cristiano de verdad a hablar de Cristo. Ese no cabe en ningún lugar, ese hay que callarlo, a ese no se le puede dar parte, ese no puede opinar, porque el evangelio de Cristo incomoda al pecado del ser humano. Así que cuando usted es adulto, a usted no le gusta que lo regañen, ¿verdad? ¿A quién le gusta que lo regañen? Ni a los niños les gusta que los regañen. Y hay, ¿verdad? En relación de un padre y un hijo, cuando es pequeño, hay una autoridad de un adulto sobre un niño que todavía no puede discernir muchas cosas de la vida. Y aún así los niños se incomodan y se molestan y montan trompas. Pero habemos adultos que pasamos por lo mismo. Porque como tenga que ver algo, la palabra de Dios que confronta nuestra vida, nuestra maldad y nuestro pecado, no nos gusta, nos hace sentir incómodos. Jesucristo dijo, la luz vino al mundo, pero la gente prefirió la oscuridad porque las obras que hacían eran malas y no quisieron venir a la luz para que su pecado no se viera. Porque la gente le gusta hacer lo malo y que nadie lo critique ni le diga que está mal. De hecho, se ha convertido prácticamente en costumbre en esta sociedad que vivimos en estos últimos años, específicamente después del COVID para acá, ha sido como que una queja violenta por las redes, los shows esos multitudinarios, en todo lugar donde la gente pueda exponer su criterio, cabe cualquier cosa menos Cristo. Cualquier cosa. Así que, como ahora hay redes por donde quiera, todo el mundo puede predicar su mensaje, todo el mundo puede predicar su religión, todo el mundo puede opinar y decir, porque hay el espacio y el foro para hacerlo. Y cuando más conexión se supone que hay en el mundo, es cuando más desconectados estamos. Es cuando más separados estamos. ¿Por qué? Porque cada cual ha hecho un rancho y ha hecho un Dios a su religión, ha hecho una religión a su gusto, antojo, y se metió ahí y dijo, bueno, aquí me siento cómodo, nadie me moleste. Hay un gran prócer puertorriqueño que se llama Benito, que le dicen Bad Bunny, que es el Dios de mucha gente. Y él estuvo predicando por muchos ratos hasta el día de hoy una frase que dice, yo hago lo que a mí me dé la gana. ¿Verdad? ¿Y qué ha pasado? Hemos visto el mundo corriendo detrás de él. Lamentablemente antes decían, esos son los jóvenes, los muchachitos, esto, lo otro. Pero ahora no son los jóvenes nada más. Son todo el mundo. Porque el diablo ha utilizado estrategias para llegar al corazón y atraer la mente y cautivar a toda la sociedad. Ajá. Y que los abuelos ahora están apoyando a los nietos y a los bisnietos. Claro. Imagínese usted esto. Miren esta escena, ¿verdad? A ver cómo se la puedo proyectar. La Biblia habla de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que son cosas totalmente opuestas. Y es exactamente lo que está pasando en esta escena. Jesús ha sido confrontado con la ley de los judíos, que claro, en la ley de Moisés se escribió, no adulterará.
Así que ellos están tomando eso para traerlo a la realidad de lo que está pasando, porque en esa mujer está viendo un fruto, una obra de su carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que le gusta al ser humano? ¿Lo bueno o lo malo? La Biblia dice que nosotros vamos buscando de continuo hacia el mal. Hay una inclinación por el pecado original que se sembró en la carne y heredamos ese pecado. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que hay un germen que nos seduce hacia lo que es contrario a Dios. Dios creó el hombre perfecto y santo, entró el pecado, se metió en el sistema y ahora hay una contraposición a la santidad de Dios, que es el pecado. El pecado no es otra cosa que algo que nos separa de Dios, nos aleja, nos hace errar de la dirección donde se supone que vayamos. Pues este ser humano se ha prestado para que el enemigo lo use de tal manera que se ha convertido en un profeta del mal. Y no hay que ser sabio ni profeta ni nada de eso para darse cuenta, porque con los ojos que uno tiene, ¿verdad? Simples, los puede mirar. Las multitudes corren. Precisamente en este país hizo 33 conciertos, 33. Y se llenaron todos y cada uno de ellos. Venía gente de otras partes del mundo que ni hablan español. Así que imagínese usted la influencia espiritual que carga esta persona en relación al mal. ¿Por qué? ¿Usted nunca se ha preguntado por qué? ¿Cuál es la capacidad que pueda tener? Sencillamente, él está siendo un instrumento de las obras de la carne. ¿A qué le cantan? Al sexo, a las drogas, al alcohol, a la violencia, a la venganza, a cuantas cosas. Ustedes pueden coger la lista que da la Biblia de obras de la carne y busque cada canción. En cada canción está. Y la Biblia enseña que el ser humano es tentado cuando de su propia concupiscencia es tentado y seducido. Así que imagínese usted si gente simple que no tiene al Espíritu y no conoce a Dios y no sabe la trampa, está siendo engañado precisamente porque se le está predicando, se le está atrayendo, se le está alimentando esa parte humana que solo quiere pecar, 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 pecar y pecar. ¿Y qué hace? Pues se sienten, imagínate, sobrecogidos, emocionados, porque se están envolviendo constantemente. No se sienten llenos. Su alma está siendo saqueada, pero su parte humana está siendo alimentada y redirigida constantemente hacia el mal, a pecar, a pecar, a pecar. Antes eso ocurría de manera distinta. Se hablaba de la música underground, que era algo que era prohibido, que no se podía hablar, que lo hacían así a escondidas, que era censurado por la sociedad. Hoy día no. Hoy día es lo que el gobierno les regala taquilla a los muchachitos para que vayan a los conciertos de esa gente. Imagínense a dónde ha podido llegar la degeneración del alma de un ser humano que lo que busca es hacer cualquier cosa que no tenga que ver con Dios, la que sea. Así que esta mujer está precisamente en una situación en la que estaba atrapada por sus deseos humanos, carnales, físicos, por las obras de su carne. No había en la ley algo que pudiera cubrir esa situación y esa necesidad. Porque la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas, pero el que las viole morirá. Así de sencillo. Así que hacía falta que algo o alguien viniera a cubrir la incapacidad del ser humano. Y Cristo en esta acción comenzó a hacer ejemplo y a dar testimonio de qué fue lo que él vino a hacer a la tierra. ¿Por qué? Porque el acto físico que estaba confrontándose en aquel lugar, que tenía una condena, muerte, Jesús hizo un punto y aparte y introdujo una cosa diferente
a lo que estaba establecido por el hombre. Dijo Jesús, pero luego, como seguían preguntándole, se enderezó y le dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Él pudo haber dicho, porque la ley lo decía y era verdad. Ah, no, si la cogieron en el acto, mátela, apedréela. Pero entonces, su corazón de bondad iba a ser desestimado porque se iba a equiparar con la injusticia de los religiosos. Sin embargo, él abrió un espacio de misericordia que nunca antes había sido abierto por nadie. ¿Qué vino Dios a hacer? La Biblia dice que Dios envió a su Hijo no a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Así que miren lo que ocurre interesantemente. Aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y volvió a inclinarse y siguió escribiendo en la tierra. El domingo estábamos predicando de esto y yo siempre decía, ¿a ustedes nunca se les ha pasado por la cabeza qué sería lo que Cristo estaba escribiendo en la tierra? ¿Verdad? Porque Juan, que está hablando de su experiencia, señala 2 veces. Le preguntan y él se inclinó en tierra a escribir. Siguen insistiéndole. Él dice, el que no tenga pecado, que tire la primera piedra, y se dobla y sigue escribiendo. Así que lo que Cristo está escribiendo, a mi entender, y ¿verdad? Estudiando los comentarios bíblicos, pues muchos están de acuerdo. Jesús debía haber escrito en piedra, en la tierra, los pecados de la gente que lo acusaba. ¿Por qué? Porque como ellos eran los líderes religiosos, no había quien los confrontara a ellos. El pueblo no tenía la capacidad y ni siquiera ellos los iban a escuchar. Porque quien tenía dominio de la ley y del conocimiento de la escritura eran los líderes religiosos. ¿Quién va a refutar esa autoridad? Si los demás eran los plebeyos, el vulgo, la gente que no sabe nada. Aquí estamos nosotros para decirle las cosas como son. Sin embargo, esa gente fue confrontada con su propio pecado. Así que Cristo una vez más saca la circunstancia física a la que estaba acostumbrado el pueblo a mirar para introducirlo a la vida espiritual y hacer que se miraran por dentro. Mientras Cristo está confrontando a la gente con su pecado, le está extendiendo un espacio de amor y misericordia a aquella mujer que estaba condenada a morir. Lo que le tocaba era morir apedreada, porque su pecado, decía la ley, que había que condenarlo de esa manera. Sin embargo, estos hombres que están al lado de acá con las piedras, tenían un montón de pecados también. ¿Por qué nadie los estaba acusando a ellos? ¿Por qué ellos podían ejecutar justicia contra una persona pecadora cuando ellos también lo eran? ¿Dónde hay justicia en eso? Que un pecador acuse a otro pecador. No hay justicia en eso. El único que tenía la capacidad de juzgar justamente porque él no tenía pecado era Cristo. Sin embargo, él no decidió tirar la piedra. Él confrontó el corazón de cada uno. Y le dijo, bueno, está bien, la ley dice que hay que apedrearla. Pues mírense por dentro, examínense. Y el que de ustedes no tenga pecado, tírele la primera piedra. Inmediatamente dice, se volvió a inclinar y siguió escribiendo en la tierra. Al oír esto, uno tras otro comenzaron a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Así que los más viejos tenían la lista de pecados más larga que los que estaban más jóvenes, ¿verdad? Porque miren, el Evangelio de Cristo no se trata de que nosotros nos hagamos los santos, sino precisamente por el contrario, que reconozcamos que el único santo es Él y que lo necesitamos constantemente para que limpie, perdone y restaure nuestra vida. Cuando nosotros lleguemos al cielo y estemos allí, nos abran las puertas y nos reciban, nos abracen, uno puede decir, ¡ah! Lo logré, aleluya. Pero mientras estamos aquí, la debilidad de nuestra humanidad y de nuestra carne nos pueden hacer transgredir
la ley divina y pudiéramos encontrarnos en un lugar en el que no tengamos salvación. Por lo tanto, la obra de amor y misericordia que Cristo extendió aquí era la misma que iba a amplificarse cuando fuera crucificado en la cruz. Y dice, cuando Jesús, al oír esto, uno tras otro comenzó a irse y los primeros en hacerlo fueron los más viejos. Cuando Jesús se encontró solo con la mujer que se había quedado allí, se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Discúlpeme, si me permite, hago una observación del caso. ¿Cómo no? Esto es una acusación incompleta. Claro. Porque cuando traen un asesino, ¿a quién asesinó? Ajá. Traen un pillo, ¿quién es bobo? Y ella la cogieron en el acto, ¿ya con quién? Exactamente. O sea, que había una desigualdad. Había una desigualdad. Y en aquel tiempo también había mucho prejuicio con las mujeres. Claro, Y claro. ese caso de con quién, ¿dónde está? Sí. Claro, literalmente estuvimos diciendo el domingo que eso lo iba a comentar ahora porque era más injusto todavía que hubiera una persona cuando el acto es de dos, ¿verdad? Y entonces, cuando uno define adulterio, el adulterio significa tener ese tipo de relaciones con una persona que no sea tu cónyuge. Así que la persona que estaba con ella podía que estuviera casada también o tal vez era soltero. Pero el punto es que la ley misma decía que había que traer a las dos personas al capítulo. Las dos. Así que como la Biblia dice que ellos estaban haciendo esto para atentar a Jesús y tenderle una trampa para ver lo que él iba a contestar, para poder acusarlo, yo, tratando de encontrar una lógica de esto, digo, bueno, sería posiblemente que esto estuviera planificado. Para ellos, imagínense, ¿verdad? Usted sabe, ahora, bueno, todavía esto no es legal hacerlo en público, ¿verdad? Este tipo de actos. Se supone que usted esté en un aposento, en otro lugar donde haya privacidad. Pues, ¿de qué manera usted va a encontrar a una persona con otra teniendo este tipo de actividad y usted llegar ahí, ¡ajá! ¡Los cogí! No hay otra forma que hubiera alguna premeditación, ¿verdad? Para utilizar ese acto para traerlo ante Jesús para poderle acusar. Exacto. En los tiempos en los que estamos, y seguramente en aquellos sería igual, pero hay alguna forma, o estaban espiándolo, la estaban persiguiendo, o esperando que entraran y salieran. Y este no es el esposo de aquella, ni aquella es la esposa de este. Algo hicieron que tenía que tener una premeditación para poder hacer una acusación como esa. Porque definitivamente, por arte de magia, no iba a suceder. Y entonces, para colmo, como dice William, traen más que a la mujer. Al hombre no lo traen. Así que ya había un acto injusto ahí, para empezar. Aparte de todo lo que hemos mencionado. Sin embargo, Jesús, que seguramente sabía todas estas cosas, él no se enfocó única y exclusivamente en eso, porque eso es precisamente parte de la justicia humana que ellos querían llevar a cabo. Pero como hemos visto en todos los capítulos anteriores, y igual en este, Cristo, de algo que es físico y algo que es material, siempre trae una enseñanza que va a lo espiritual. Porque la idea de Dios es salvar el alma del hombre. La Biblia dice que un alma para Dios vale más que 7 mundos como este. Así de literal, ¿verdad? Por poner un ejemplo, el 7 tiene un montón de significado en la Biblia. Pero la realidad es que el hombre se olvidó del Dios que dio la ley, empezó a poner un montón de trabas que eran más dogmas que verdad divina y se enfocó en cumplir eso y se olvidó del Dios que dio la ley. Así que Dios está tratando de, a través de Cristo, reencontrar al hombre con el que lo creó, con esa parte interna que es la que importa. Porque la Biblia dice que Jesús un día estaba enseñando y decía, lo que entra al hombre no es lo que lo contamina, porque te lo comes, va al estómago y del estómago a la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre.
porque es lo que sale de adentro de su corazón. Y esta situación específicamente está hablando de lo que hay adentro del corazón de los hombres. Ella tenía un problema en su corazón de infidelidad al hombre, a Dios, a la ley. Ellos tenían un problema de venganza, de odio, de rencor, de cuanta cosa, de sentido de superioridad. Y Dios no estaba en ninguna parte por ahí. Así que Cristo está haciendo una doble ejecución con esa afirmación y esa frase que le dijo a ellos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Seguramente ellos se vieron confrontados por lo que Cristo escribió y esas palabras que le dijo, y tuvieron que mirar hacia adentro y decir: pero es que yo también he hecho esto. A lo mejor todos miraron a la mujer y dijeron: ay, qué linda es, si hubiera sido yo el que estaba ahí en vez de aquel otro. Habrían ladrones, habrían chismosos, habrían mentirosos, habrían asesinos. Podían haber cualquier tipo de personas reunidos allí acusando a aquella mujer. Y todos fueron confrontados con la pregunta de Cristo. Sin embargo, la mujer también fue confrontada, porque sobre ella hay un juicio de condena y Cristo está haciendo una pausa para que todo el mundo allí reunido piense en lo que hay en su interior. Así que cuando Cristo le habla al final, le dice: mujer, ¿dónde están? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó: ninguno, Señor. Usted puede imaginarse la profunda, ¿cómo diría yo? ¿Cuán profundo hubiera sido ese momento en el interior de aquella mujer? Porque ella sabe que llegó allí para morir. Ella lo sabía porque ella también sabía la ley. Y al ser mujer, como decía William, hay mucho prejuicio. Y en ese tiempo era muy grande, muy notable. Así que ella dijo: unos hombres me encontraron y me trajeron a donde otro grupo de hombres a hacer cumplir la ley. Aquí no hay break, estoy muerta. Así que ella no esperaba salir con vida de allí. Mucho menos esperaba que aquel hombre que no la conocía a su entender y tuviera un acto que pudiera frenar la condena que ya pesaba sobre su contra. Así que el acto de amor y de misericordia de Cristo tuvo que ser trascendente de una manera tan profunda en aquella mujer que esta respuesta no es como nosotros la leemos seguramente. No, Señor, ninguno me condenó. Tenía que haber llanto, tenía que haber expectativa, tenía que haber asombro, porque ella, lo que estaba con los ojos cerrados, trinca así, esperando que le zumbaran la primera piedra. Y pasó el tiempo y nadie le tiró una piedra. Así que cuando Cristo le habla, seguramente fue que abrió los ojos y dijo: ninguno, Señor, no hay nadie aquí. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Ahora, vete y no vuelvas a pecar. Para ellos, la confrontación fue de pecado, pero no pudieron arrepentirse. No fueron a donde Jesús a decir: tú tienes razón. Pero su conciencia los acusó, dieron media vuelta y se fueron. Para esta mujer, su confrontación fue precisamente con su propio pecado, pero se chocó con la misericordia de Cristo. Cristo no le dijo: eso no es nada, tranquila, pórtate bien y no adulteres más. Jesús no le dijo: no adulteres más. Jesús le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Ni adulterio, ni mentira, ni robo, ni asesinato, nada. No vuelvas a pecar. Lo que le está diciendo: te di una oportunidad, no te voy a condenar ahora. Yo no vine a condenarte, yo vine a cubrirte. Dependiendo de lo que tú decidas hacer con tu vida, un día vas a morir o no. Así que esta acción de misericordia fue extendida por Cristo cuando en la cruz no alcanzó solamente a aquella mujer, sino que alcanzó a la humanidad. Porque la intención de Dios era que todos pudiéramos encontrar en Cristo perdón, misericordia y salvación. Aquí, esta mujer seguramente se fue a su casa de otra manera. La Biblia no dice qué pasó, ni dice que fue y le confesó al esposo, no dice nada de eso. Pero por la acción recibida a través de Cristo, esta mujer se fue transformada para su casa, porque ese día volvió a nacer.
Experimentó gracia porque no hubo condenación, sino hubo una extensión de espacio para darle la oportunidad de arrepentimiento. ¿No es eso lo mismo que Dios ha hecho con nosotros a través de Cristo? ¿No es ese el trabajo que Cristo vino a hacer por nosotros? Porque cuando el acta de pecado que estaba en nuestra contra, Cristo la cogió y la acabó en la cruz, entonces Él se hizo pecado por nosotros y no nos condenó, sino que nos dio la oportunidad de ser perdonados. Eso exactamente ocurrió allí. Cristo cogió el acta de condenación que decía, esta mujer está muerta, y dijo, espérense, denme un momento. Si vamos a hablar de pecado, vamos a examinarnos todos. Y el único que podía coger la piedra para tirársela, no la condenó en ese momento. Le dijo, vete, pero no peques más. Así que permita el Señor, ¿verdad?, que nosotros podamos apreciar eso todo el tiempo, de tal manera que no vivamos para usar la gracia de Dios como excusa para pecar y recibir perdón, sino que amemos al Dios que nos extiende su gracia para luchar con toda nuestra fuerza y en el nombre de Jesús, para no pecar y ofender al que tanto nos ama. Amén. Así que, ¿qué quiere leer del 12 al 20? ¿Eh? Jesús una vez más le habló a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en la oscuridad, porque tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, tú eres tu propio testigo y por eso tu testimonio no es válido. Jesús le respondió, aunque yo sea mi propio testigo, mi testimonio es válido, porque yo sé de dónde vengo y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según sus criterios humanos, yo en cambio no juzgo a nadie. Pero si lo hago, mi juicio es de acuerdo con la verdad, porque yo no juzgo por mi cuenta, sino que el Padre que me envió juzga conmigo. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas se considera verdadero. Yo mismo soy uno de mis testigos, y mi Padre que me envió es el otro. Le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Si me conocieran a mí, también conocerían al Padre. Jesús dijo estas palabras mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde se ponen las ofrendas. Pero nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su tiempo. Miren, esta situación se dio en la fiesta de las enramadas. En el capítulo anterior se explica que Jesús se había quedado, después de haber predicado, volvió a su casa. Los hermanos entraron a decirle, como burlándose de él porque no creían en él. Decían, no, mira, baja para la fiesta que hay en Jerusalén para que te conozcan allá y todo el mundo te siga, así como burlón. Él dijo que no había llegado el momento de ir, se quedó para poder ir solo a hacer el trabajo que le tocaba. Así que después que tienen las situaciones que tienen y dice que Él es el agua viva, comienza este capítulo diciendo que Él se fue a orar y cuando bajó del Monte de los Olivos volvió hacia el templo. Porque cada vez que habían fiestas importantes Jesús estaba allí. En la fiesta de las enramadas, el último día, cuando usted estudia la historia, los historiadores dicen que el último día, que era el más especial de la fiesta, se prendían unos candelabros, les voy a decir exactamente, 4 enormes candelabros con lámparas de aceite que iluminaban el área alrededor. Jerusalén se prendía como si hubieran prendido un foco gigante, ¡pum!, porque del templo, estaba en sus atrios, ¿verdad?, pues salía ese resplandor por toda la ciudad. Así que en ese momento tan especial para ellos, porque eso se prendía cuando se iba el sol, ese último día, y se quedaba encendido hasta el otro día, cuando saliera el sol. Así que toda la noche de ese último día estaba encendida esa antorcha gigante de estos candelabros allí, alumbrando, como símbolo de la luz. Pero Jesús aprovecha la ocasión, como en el capítulo anterior aprovechó el derramamiento de los cántaros de agua para purificar la tierra. Él dijo, yo soy el agua de vida y el que beba de mí no tendrá sed jamás, ¿verdad? Él aprovecha cada acto físico para convertirlo en una enseñanza espiritual. Así que en esta ocasión no es diferente.
Están encendidos los candelabros y Jesús empieza a decir, se dirigió otra vez a la gente diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en oscuridad. O sea, ustedes están viendo esa luz y se impresionan. Eso se hace una vez al año en esta fiesta. Pero yo le estoy diciendo que esa luz se queda corta con la luz que yo le puedo dar. Con la forma en la que yo puedo alumbrar tu vida. Y no solamente para una noche. Es para cada día de tu vida. Una vez más, Jesús está enfocando lo que está en un acto físico, en un acto espiritual. En algo que va a transformar el ser interior de la persona. Así que como él se está atribuyendo cosas, los fariseos y los escribas empiezan a juzgarlo porque están tratando de hacer lo que da mal, están tratando de quitarle autoridad, están tratando de disminuir la figura importante y retante en la que Cristo se ha convertido para ellos. Y dicen, tú estás dando testimonio a favor tuyo y tu testimonio no tiene valor. Pero en los capítulos anteriores hemos visto que ya esta confrontación se la han hecho a Jesús y él le dijo, yo no hablo por mí mismo. Al principio dijo, tengo 3 testigos. Juan, que dio testimonio de mí, de que yo era la luz. El Padre, que da testimonio de mí, y las obras que yo hago dan testimonio de mí. Pero ellos insisten en denigrar la figura de Cristo y de decir, no, pero es que tú no vale, porque más adelante Jesús le dice, no, porque la ley de ustedes dice que tienen que haber 2 testigos por lo menos, para que sea válido el testimonio de alguien. Pues Jesús le está diciendo, bueno, ya yo le he dicho eso antes, pero ahora yo hablo de mí, pero no hablo solo yo, sino que el Padre también da testimonio de mí. Porque ustedes juzgan por criterios humanos, pero yo juzgo conforme a lo que he visto de mi Padre juzgar. Así que Jesús le está tratando una vez más de reenfocar a los judíos y al pueblo, porque acordémonos que siempre la discusión era entre Jesús y los líderes religiosos. Excepto cuando Jesús se dirigía a las multitudes, ¿verdad? Pero todas estas cosas que se desarrollan, estos diálogos, son entre Jesús y la autoridad que tenían los judíos, porque ellos querían opacar, sacar, hasta matar a Jesús. Así que ellos no quieren que el pueblo escuche, ellos no quieren que nadie más lo siga, ellos no quieren que la figura de Cristo crezca. Sin embargo, Jesús está haciendo esto en público, delante de todo el pueblo. Así que, aunque ellos querían que fuera de una forma contraria, la gente está escuchando y está viendo cómo Jesús actúa y la autoridad que tiene cuando está hablando y contrarrestando lo que los judíos están haciendo contrario. Así que la figura de Cristo, más que perder autoridad, toma autoridad porque ellos nunca encuentran cómo callarle la boca. Así que Jesús le habla de que Él da testimonio de sí mismo porque Él está respaldado por el Padre. Y le preguntaron, ¿dónde está tu Padre? Jesús les contestó, ustedes no me conocen a mí, tampoco conocen a mi Padre. Y si me conocieran a mí, también conocerían a mi Padre. Jesús les dijo estas cosas mientras enseñaba en el templo, en el lugar donde estaban el cofre de las ofrendas. Nadie lo arrestó porque todavía no había llegado su hora. Esta mención la hace Juan porque otra vez él está diciendo, desde el capítulo 4 lo están buscando para arrestarlo. Después del 5 se pone más aguda la cosa y de 6 en adelante todo el tiempo están buscando cómo arrestar a Jesús. Pero él vino a cumplir una encomienda. Y habíamos señalado hace unas clases atrás que la clase de autoridad que tenía Jesús hacía imposible que alguien pudiera acercarse para ese fin, hasta que él no lo permitiera. En el capítulo 7 mandan a arrestarlo a Jesús, a los guardias de la iglesia, ¿verdad? Del templo. Y Jesús, con tal autoridad, siguió hablando que cuando vieran para atrás ellos sin Jesús, los fariseos y los escribas le preguntaban, Dios, pero ¿por qué viniste con las manos vacías? Pero ¿quién puede arrestar a alguien que habla así? Que hace esos milagros, que hace esos prodigios. No hay forma de poder
hacer algo en contra de Cristo, que muestra la autoridad del Padre en cada cosa que dice y que hace. Así que ellos siguen buscando cómo arrestarlo, pero no encuentran todavía la ocasión. Así que vamos a la próxima sección. Alguien que lea, por favor, del 21 al 30. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces le dijeron: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Miren, Jesús estaba constantemente afirmando quién él era. A este punto ya él no hablaba de una manera incógnita, ¿verdad? Él está enfrentándose con la ley máxima del pueblo de Israel. Recordemos que para el pueblo de Israel su religión era su cultura, era lo mismo, era algo que no podían separar una cosa de la otra. Así que esta gente se convirtió para el pueblo en la máxima ley. En el tiempo de Jesús, los israelitas estaban bajo el yugo del Imperio Romano, ¿verdad? Que era la ley máxima, pero dentro de su pueblo, en sus asuntos y su ley, donde Roma le daba bastante libertad para que se movieran, los escribas y los fariseos era la ley máxima. Eran los que componían el Sanedrín y era lo que ellos dijeran era ley. Así que Jesús está una vez más retando la autoridad de ellos, diciéndoles que Él tiene más autoridad. En el capítulo anterior ellos decían: pero ¿de dónde salió este? Si este no estudió ni es parte de nosotros. ¿Con qué autoridad viene a enseñar y a decir cosas? Si los que sabemos más somos nosotros. Pero la autoridad de Jesús venía directamente del Padre. Y Cristo está diciéndole: si me conocieran a mí, conocerían al Padre. Porque ustedes dicen que conocen al Padre, pero no es verdad. Porque si ustedes conocieran al Padre, estarían dándose cuenta que yo estoy en representación de Él. Sin embargo, lo que están buscando es la forma de silenciarme. No quieren saber de mí porque yo estoy haciendo las cosas que mi Padre me enseña que yo haga. O sea, que Cristo está reafirmando una vez más quién es Él, pero ellos decidieron no creer, decidieron no entender. Así que Cristo se hace más literal de una forma, ¿verdad?, lo más literal posible para que ellos puedan entender, porque el mensaje que Cristo trae lo están escuchando ellos, pero también lo está escuchando el pueblo. Así que le interesa que todo el mundo sepa a qué vino y quién es Él. Cuando ustedes levanten en lo alto al Hijo del Hombre, comprenderán que yo soy. ¿Quién fue el que dijo al principio: dile que yo soy, te envío? ¿Quién fue? ¿A quién le dijeron eso? A Moisés. Cuando Dios se le revela a Moisés y lo llama para que libere al pueblo, utilizó ese título. Moisés le pregunta: Señor, pero ¿y cuando me presente ante ellos? ¿Qué le voy a decir? ¿Quién me envió? Dile que yo soy, te envío. Así que Cristo está haciendo alusión directa, porque ellos saben la ley. Ellos saben la ley, los profetas, ellos saben lo que dice la Escritura. Así que Cristo le está diciendo: cuando levanten al Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy.
y que no hago nada por mi cuenta propia, solamente digo lo que el Padre me enseñó, porque Él me ha enviado y Él está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en Él. No dice que los escribas y los fariseos creyeron en Él, dice que muchos creyeron en Él. Porque ese pueblo que está ahí, que está recibiendo esa enseñanza, ese debate, viendo cómo las cosas están sucediendo, las palabras del Señor están hallando cabida en su corazón y buscan, ¿verdad?, la manera de cómo acercarse a Jesús. Así que esto continúa y el versículo 31 en adelante. El que quiera, puede leer. Sulaime, ¿quién va a leer? Los hijos de Dios y los esclavos del pecado. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos les contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú dices que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que el Padre les ha... Hagan lo que del Padre han escuchado. Ellos le dijeron: nuestro padre es Abraham. Pero Jesús les contestó: si ustedes fueran de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron: nosotros no somos hijos bastardos, tenemos un solo padre, que es Dios. Jesús les contestó: si de veras Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. Y no he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Pero como yo digo la verdad, ustedes no me creen. ¿Quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. Imagínense Jesús predicando en esta generación de cristal, que cualquier cosita que usted le dice, se echan a llorar y acusan a todo el mundo. Estuvieran buscando para saber cómo meterlo preso otra vez. Exacto. Exactamente, es lo que pasa porque es la misma operación. El diablo trabaja de la misma forma, pero Dios, no hay ninguna otra forma de confrontar la mentira que no sea con la verdad. No hay otra forma. Por eso cuando la gente quiere disfrazar el evangelio y le pone adornitos y cositas suaves y pañitos tibios y cosas más modernitas que se parezcan más al mundo, como para atraer a la gente, dicen, se diluye el mensaje de la palabra de Dios, porque lo que se está predicando no es la verdad, toda la verdad y puramente la verdad. En el principio,
Cuando vino la serpiente a tentar a Eva, el diablo comenzó con una media verdad. Utilizó parte de lo que Dios dijo, pero le metió otras cosas. ¿Por qué? Porque él quería cautivar la mente y la atención de Eva. Y le dijo, con que Dios dijo que no comas del árbol. Ya la cautivó porque ella rápido va a decir, no, él no dijo eso. Él dijo que podíamos comer de todo menos de ese. Así que Eva le prestó los oídos y le abrió el corazón a lo que la serpiente le estaba hablando. Y eso precisamente es lo que ocurre ahora. Al principio estábamos diciendo que hay un montón de religiones y que cada cual, estamos en la época donde todo el mundo tiene un Jesús diferente. Y el mensaje de Jesús no es el mismo que predica aquel, ni el que predica el otro, ni el que predica el otro. Y si tú lo oyes, tú dices, Dios, pero no están hablando de Jesús. Sí, pero es que Jesús ama a todo el mundo. Los ama como son y no quiere cambiarlo. Él quiere que sean felices porque Él es todo amor. Él no dice nada que los ofenda. Él no dice nada que los confronte. Él no le agria el día ni le arruina la velada. Mentira. Mentira. Esto que estamos leyendo es precisamente una confrontación de la luz contra las tinieblas, de la verdad contra la mentira, del conocimiento del Padre contra la ignorancia de un pueblo que decía que conocía a Dios. Mi hermano, si eso no es idéntico a lo que está ocurriendo hoy día, dígame usted. Porque no es que queremos juzgar a nadie, es que vemos cómo se comportan, porque no son coherentes sus acciones con lo que predican. Y si algo producía autoridad en Cristo, y si algo puede producir autoridad en un cristiano que se llame cristiano, es que sus hechos y sus palabras sean iguales. Yo no puedo decir que amo a Cristo si mi actitud y la acción y la forma de vivir niega que Él es Dios. ¿Cómo voy a ser cristiano si ser cristiano es seguidor de Cristo? ¿Cómo voy a decir que soy evangélico? Si el evangélico se supone que siga la enseñanza del evangelio de Cristo, pues lo que dice la palabra es lo que yo tengo que practicar para poder llamarme cristiano. Porque de otra forma soy, no sé, amigo del evangelio y ni tan amigo porque se molestan cuando tú le predicas la verdad. Simpatizan hasta que no le pisen un callo. Cuando le pisan un callo, gritan y se enchisman y se van. Hablamos también hace poco de la parábola del sembrador, ¿verdad? Y esa parábola, Cristo la desarrolló tan perfecta porque precisamente describe las acciones de las personas, todos los renglones de cómo sucede cuando escuchan la palabra y cómo la gente reacciona. Por eso hoy estamos estudiando la palabra, porque la intención es que podamos recibir y percibir la enseñanza divina de tal manera que se haga verdad en nuestro corazón y que podamos vivirla. Porque esa es la idea para que podamos conocer a Dios. Así que hay un nicho porque todos los judíos pensaban que por ser descendientes de Abraham en la carne ya estaban salvos. No, porque las promesas que le hicieron a Abraham pues me tocan a mí y yo estoy salvo, no importa lo que yo haga. Así que aquí están discutiendo que cuál es la verdad, porque Jesús le está hablando, si conocerán la verdad los hará libres. ¿Y cuál era la verdad? Ahora esto complejía, porque a Jesús estaban esperando como un rey. Claro. Los sirios y el pueblo estaba perseguido. Uh-huh. Esperaban en Cristo un gobernador. Claro. Que llegara al pueblo. Y por eso que hubo choque, por eso no lo querían. Entonces él estaba hablando del evangelio, que era el cambio de la gracia con la ley. Uh-huh. Entonces la gente, por eso te habla cuando habla de odre. Eso es una, porque claro, la Biblia no habla en forma figurada, en forma simbólica, en forma literal, en forma profética. Entonces, pues, cuando ellos no entendían eso, y lo que trae un evangelio, del cambio de no, como claro, antes usábamos un sacerdote que presentaba sacrificio, pues ya eso iba a cesar. Por eso se deja de verlo, para que hablaran directamente y pidiéramos a Dios. Claro. La gente no entendía eso, claro que no. Ellos siguieron viéndolo como algo. Eso es así. Por eso es que Jesús insiste tanto en siempre sacarlo del ámbito
físico y natural a lo que es espiritual. Siempre. Así que estamos frente a una generación que precisamente en las otras clases hemos podido identificar eso que habla William específicamente, porque ellos estaban con los ojos cerrados y el corazón también. Porque ellos querían un libertador que los sacara del yugo romano y que viniera y se sentara a dictar un nuevo gobierno de rey, porque querían los días de gloria del rey David. Como venía alguien que tenía un título que decían hijo de David, pues ellos identificaban precisamente eso. Ah, no, cuando él llegue, olvídate que vamos a estar las papas porque se va a acabar el abuso. Y otra cosa que había un conflicto aquí era porque Jesús venía de Rahab, de la sentencia de Rahab. Y Jesús, de donde viene Jesús, el estilo de Jesús no es de reyes. Sí, no había forma de que ellos pudieran, no cuadraba, para ellos no cuadraba. Así que su corazón estaba cerrado. En la otra clase también vimos que ellos decían, pero si nosotros sabemos de dónde viene este, y conocemos al papá y a la mamá, y de Nazaret puede salir algo bueno. O sea, esto es lo que ha utilizado siempre el enemigo, porque cuando tú conoces algo de Jesús, de fuera, de lejito, pero no lo conoces de cerca, no puedes conocer la verdad. ¿Por qué dije yo qué es la verdad? Ellos estaban esperando una verdad física que ellos entendían que tenía que ser así, pero Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero qué enseñó Jesús? La verdad es, ¿qué es la verdad? Que te conozcan a ti y a tu hijo que tú enviaste. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él. Así que nadie que no conociera a Cristo no podía estar en la verdad porque estaban lejos del corazón de Dios. Cristo vino a acercar a la gente al corazón de Dios, a revelarle al Padre, a revelar a la gente qué Dios piensa, cómo piensa, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que quiere para nosotros. Pero ellos, como hoy en día, la gente prefiere mucho más la estabilidad económica, los nombres grandes en la sociedad, todo este tipo de cosas, y no que su nombre se encuentre escrito en el libro de la vida para que cuando partan de esta tierra puedan entrar a una eternidad con Cristo. Así que por esa razón Cristo vino, porque tanto antes de él morir, cuando murió y después, el hombre ha necesitado lo mismo, salvación de su alma. Y no hay otra forma de conseguirla que no sea a través de Jesús. Así que Jesús los está sacando de su identificación física y natural de Abraham para decirle, no es Abraham, soy yo. Y es a través de mí. Así que los confronta con la verdad. Ustedes si fueran hijos de Abraham, me escucharían y sabrían quién yo soy, porque la Biblia identifica a Abraham como amigo, ¿verdad? Amigo de Dios. Le llama amigo de Dios. Y un amigo íntimo. Al que tenía encuentros con Dios, al que Dios le habló, el Dios que le hizo promesas, el Dios que le cumplió, el Dios que se le reveló. Así que no era un desconocido, ni era una teoría para Abraham. Era un Dios real. Por lo tanto, él está diciendo, si ustedes me conocieran y fueran hijos de Abraham, en ese sentido, pues podrían conocerme a mí, pero no me conocen porque en vez de ser hijos de Abraham son hijos del diablo, porque el diablo es el que es asesino. Y las obras del diablo son las que quieren hacer, no las de Abraham. Así que ellos están, imagínense, súper insultados, súper molestos, porque el que se proclama que vino a traerle luz y a traerle bendición, ahora lo está insultando y le está diciendo hijos del diablo y lo está denigrando porque no son hijos de Abraham. Imagínese usted. Y de Abraham al diablo va un tramo bien largo. Por eso esta conversación trae una confrontación de tal manera que el pueblo produce resistencia porque, espérate, pero esto no era lo que estábamos esperando del Mesías. Él está diciendo ahí que es el que es, pero esto no pica y no sabe ni quiénes somos nosotros porque nos está llamando hijos del diablo y nosotros no somos hijos del diablo. Es como que qué insulto. Pero esto está pasando en medio de la situación en la que Cristo ya está diciendo abiertamente quién es Él y confrontando al pueblo. La Biblia dice que a lo suyo vino
mas los suyos no le recibieron, ¿verdad? Y esto pues es una muestra directa y específica de ese acontecimiento, porque Cristo viene a revelársele primeramente a su pueblo, no con la idea de salvarlo solo a ellos, pero llegó allí, ¿verdad? Porque esa era la promesa. Pero el pueblo, en vez de abrirle los brazos y recibirlo, lo que hacían era, no, pero es que tú no eres como yo pensaba, no, pero es que ni te viste como yo creía, ni tienes el séquito que yo esperaba, tampoco veo que traes sirvientes, ni un carruaje lleno con tesoro y riqueza. Tú como que no tienes cara de ser el que nos va a sacar de aquí, de este lío. En cambio, vino a traer un mensaje que era totalmente contradictorio a lo que ellos esperaban, porque ellos esperaban algo físico y él quería venir a salvar el corazón. Por eso él decía, mi reino no es de este mundo. Y aunque vino a implementarlo en la tierra, venía del cielo. Y el pensamiento de Dios, allá el profeta había dicho, porque mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos más que vuestros caminos. Así que tanto que escucharon, tanto que sabían que era su cultura y su religión y no pudieron identificar a quien le hablaba. Así que vamos a finalizar del 48 al 59. Una observación. Sí. Y el reino que él hablaba, el reino es un gobierno. Por eso que el gobierno de él no era, como él esperaba un gobierno de aquí, yo no, el gobierno mío no va a ser de aquí, el gobierno va a ser de aquí. Es un reino, es un gobierno. Exacto. Exactamente, pues menos le cuadraba. O sea, por donde quiera que buscaban, en relación a lo que era físico, decía, no, esto no hay forma, no hay forma. Así que vamos a la última parte para terminar con la lectura. ¿Alguien lo tiene? Léelo. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace a ti mismo? Hagan una pausa. Miren, este es el clímax de la controversia. O sea, ya están por techo, como dicen los puertorriqueños, y están buscando la forma, si hubieran podido pararse a estrangularlo ahí mismo, así al frente de la gente, lo hubieran hecho. Porque no basta para ellos un insulto, porque hay mucha gente que se ofende con la verdad. Porque cuando la gente se cree verdad para sí mismo, no aceptan la verdad cuando se le presenta. La Biblia dice en los proverbios, ninguno tenga mayor opinión de sí mismo de la que debe tener. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no te hagas necio en tu propia opinión. Porque a veces uno se ciega pensando que lo que uno dice y uno cree es lo que es. Y si no hay quien te lo diga, tú vas a vivir en un error. Pero ahora está delante de ellos el Hijo de Dios y le está haciendo una confrontación directa. Y como vemos que pasa en los debates que se hacen hoy día, ¿verdad? Empiezan hablando, qué sé yo, ahora están todos estos grupos, que si los LGBT, que si los feministas, que si esto, que si lo otro. Y se sientan en un diálogo cordial a hablar hasta que llega el punto culminante en donde ya no hay forma de sanar la conversación. Porque como encuentre la verdad, la forma de callar a la mentira lo que comienza a traer para atrás es insulto. Una persona endemoniada era lo último. Está poseído por un espíritu inmundo, está lleno del diablo, es parte de la oscuridad. Y entonces, como no encontraron cómo atacar a Jesús o callar su boca con una verdad que fuera más real que la que él decía, pues ¿qué hicieron? Volver a lo que hace, hoy mismo lo vemos, pues insultar, tú estás endemoniado, tú estás loco, le dijeron samaritano.
Y los samaritanos y los judíos no se llevan entre sí porque los samaritanos eran la chusma. Eran la zahogia del residuo que quedó de aquella gente que no se fueron para Babilonia. Así que eran despreciados. Así que lo insultaron. En palabras que ellos podían entender, lo insultaron. Le dijeron endemoniado, le dijeron loco, le dijeron samaritano. O sea, tú eres lo peor de lo peor. Sin embargo, Jesús mantiene su temple y su intención de llevar el mensaje, cueste lo que cueste. Él está presentando los argumentos para que esa gente salga de su terquedad y su pecado y puedan conocer al Dios y Padre que Él vino a revelar. Por eso, nosotros no podemos cansarnos de mantenernos en la verdad de Dios. No importa lo que diga la sociedad, no importa lo que nos pueda costar como sociedad o si en algún momento se pusiera tan difícil que pudiéramos sufrir alguna cosa física. La Biblia dice bien claro en Apocalipsis que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Así que la intención es que la palabra de Dios se revele en nuestra vida de tal manera que nos haga y nos ayude a amar a Dios sobre todas las cosas y Dios a través de su Espíritu nos dé la fuerza para resistir y amar a Dios hasta el final. La parte final. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: aún no tiene 50 años, ¿ya has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. Aleluya. Imagínense, ¿cómo Juan escribió, comenzó el libro que estamos estudiando? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada existiera. Y eso incluye a Abraham. ¿Verdad? Así que Juan, después de haber vivido una experiencia física con Jesús, los últimos años de su vida, Juan ya tendría algunos 100 años, se estima, cuando escribió este libro. Así que la vida adulta y anciana de Juan la vivió en una relación directa con Jesucristo a través del Espíritu Santo. Así que tuvo las experiencias, las dos. Y no está hablando cosas inventadas, está hablando de su propia experiencia, de lo que vio. Señala muchas veces lo que hemos visto y oído. De eso damos testimonio. Así que Juan está escribiendo porque no solo conoció al Jesús que fue de carne y hueso y que estuvo con él allí. Allá cuando estaba en el Apocalipsis, vio a aquel que tenía ojos como llama de fuego, que su esplendor era maravilloso, ¿verdad? Hay una relación de una dimensión distinta. Así que en este hecho, ellos que se supone que conocieran lo que decía la ley y los profetas, saben la historia de Abraham y a quién se le presentó a Abraham, quién se le presentó a Abraham, quién fue el que le prometió, a quién él le pagó los diezmos, cómo fue la relación y quién fue el que le prometió y le cumplió. ¿Verdad? Así que tenían la oportunidad de entender lo que Cristo le está diciendo. Pero, como estábamos comentando ahorita, ellos lo que estaban mirando era algo físico, era algo natural, y mucho menos iban a creer que de Galilea iba a salir un tipo que iba a ser el Mesías, porque ellos sabían todo sobre él y tenía que ser una persona con un linaje desconocido, que nadie supiera de dónde venía y apareciera a imponer un nuevo reinado y un nuevo orden en el mundo, un nuevo gobierno. Así que Cristo le está
desenmascarando su realidad. Y le está diciendo, si ustedes piensan que Abraham es grande, pues antes que Abraham soy yo. Yo estoy por encima. Imagínese usted cómo estaría el coraje en el corazón de esta gente cuando aquel que era hijo de María y de José carpintero viene a decirnos a nosotros que antes de que fuera Abraham, él era. Obviamente nosotros estamos estudiando esta historia 2000 y pico de años después. Que por la gracia y la misericordia de Dios, Dios ha tenido el amor tan grande de dejarnos su palabra, inspirándosela a hombres, ¿verdad? Que le encomendó esta misión de pasar este mensaje para nosotros, para nuestra salvación. Pero esta gente, con lo que tenían de las Escrituras, le supone bastara para que pudieran entender que era el Mesías. Pero claro, el reino que Jesucristo vino a traer a la tierra era un reino que era fuera de la tierra. Tenía que ver con lo espiritual, no con lo físico. Porque venía a salvar el alma de la gente y no precisamente a ponerlo en una condición cómoda, social y como país. Fue tan así que aquellos dos discípulos le dijeron, la mamá le dijo, Señor, cuando tú vengas en tu reino, procura que un hijo mío esté a tu izquierda y otro a la derecha. Porque el entendimiento y la fe que tenían sobre el Mesías era que llegara un libertador físico que pusiera un reino a favor del pueblo judío. Sin embargo, la intención de Cristo fue venir a salvar a la humanidad. Así que una vez más, entonces ellos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Una vez más, volvió a aparecer la actitud del principio del capítulo. Tenían en el medio a alguien que querían condenarlo, no hacer juicio, no seguir hablando. No era porque no soportaban su verdad y como no tenían forma de poder acallar la verdad, pues entonces vamos a silenciarla para que deje de hablar lo que está diciendo porque nos afecta. Permite el Señor que la palabra de Dios que estamos aprendiendo toque nuestra vida y la afecte de tal manera que pueda confrontar en nosotros lo que sea que necesitamos seguir trabajando para acercarnos cada día más a Dios. No importa si yo nací en el Evangelio, eso no me hace salvo. Me da el beneficio de poder conocer a Cristo, ¿verdad? Porque en palabra y ejemplo me lo enseñaron. Pero no es hasta que yo conozca a Cristo personalmente y tenga una relación con Él, donde yo voy a empezar en una vida con Cristo que me lleve a la salvación y a la vida eterna. Así que mientras más nosotros podamos escudriñar las Escrituras, mientras más podamos acercarnos al Señor, mientras más cerca estemos, más oportunidad tenemos de poder conocer a Cristo verdaderamente para que su reino y su gobierno se haga realidad en nuestra vida. Muchas veces queremos ver que la obra y el propósito de Dios se lleve a cabo en el mundo, pero no miramos para adentro y no nos damos cuenta que no hemos dejado a Dios que gobierne nuestra vida completamente. Y si algo quiere el Señor, es empezar por los de la casa, ¿verdad? La Biblia dice que el juicio comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿qué será del impío y del pecador? Así que no estamos aquí para pensar que lo sabemos todo ni que somos mejores que nadie, sino que como aceptamos que necesitábamos a Cristo un día, sigamos caminando en este camino, buscando conocerle más, para que la verdad de Dios se haga realidad cada día más en nuestra vida y podamos ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios y ser la sal y la luz del mundo que Él espera que seamos para que otros puedan alcanzar la salvación de su vida. Amén. Así que permita al Señor, ¿verdad? Que su palabra haya cabida en nosotros y que podamos recibir su bendición. Vamos a terminar. Vamos a darle gracias al Señor. Y oramos por la palabra y oramos también por la ofrenda. El que haya traído su ofrendita, pues aquí está el cofre, ¿verdad?
Sabemos que esto no es un acto obligatorio, sino es voluntario, es del corazón para adorar al Señor. Así que nosotros, humildemente, ¿verdad? Pues extendemos la oportunidad. Pero más importante, que el Señor pueda bendecir nuestra vida y que podamos glorificar al Señor y que esta palabra siga haciendo, ¿verdad? Trabajo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo siga trayendo revelación para que podamos crecer. Así que vamos a estar en pie y vamos a darle gracias al Señor. Y el que quiera ofrendar, pues, es libre de hacerlo.